Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Aylin Sukaya y buenas tardes a todos, todas y todes. Estamos aquí en Radio La Chihuana 92.2 aquí en La Yacta. Hoy hablemos de tierra. Finalmente salió en la Gaceta la ley Marinkovic, la ley 1720, que habilita la transformación de pequeña propiedad en medianas propiedades. Escuchemos lo que dijo Paz al respecto. En el fondo, esta norma lo que es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir. Una vez más, con mentiras y medias verdades, pues los que hasta ahora tienen créditos impagos del sector agroindustrial son aquellos grandes agroindustriales de los años 70 que se endeudaron con bancos extranjeros y la dictadura de Banzer estatizó la deuda, que hoy asciende a más de 20 millones de dólares. Veamos quiénes se benefician con la ley. Para muestra un botón. Veamos rápidamente el caso del Banco Fácil, que de forma concreta forma la Sociedad de Inversiones en Bienes Raíces Sociedad Anónima, propiedad de Santa Cruz Financial Group, una empresa que en 2017 registró pérdidas de 678,000 bolivianos y un capital declarado de 50 millones de bolivianos. 4 años después, para el año 2021, veamos la lista de propiedades que tienen y el acumulado de 870 millones de bolivianos. ¿Por qué este salto? Pues si vemos la lista de terrenos y propiedades que pasan a nombre de esta empresa y cuánto valen, empezamos a entender cómo logró enriquecerse de forma tan rápida este grupo financiero que terminó estafando al país. Verán que para el año 2021, el Grupo Financiero Fácil, concretamente la Sociedad de Inversiones en Bienes Raíces Sociedad Anónima, tenía terrenos en Pailón, San José de Chiquitos, otro en Pailón, uno en San Ramón, en Samaipata, en Guarnes, en Urubó, en Saltos, en Ubecén, Torres Premium, en San Julián. Estas tierras en su conjunto, en un solo año, logró adquirir tierras y edificios por el valor de más de 560 millones de bolivianos. Cuando la propiedad no es de quien la trabaja, se encuentra a la merced de los grandes banqueros y empresarios. Leamos partes de esta nota de Ari Maita sobre la ley 1720. Plantea: la norma elimina la inembargabilidad de la pequeña propiedad, siempre que se convierta en mediana. En la práctica, un campesino o una campesina que necesite un crédito para la siembra podrá hipotecar su tierra, pero si la cosecha falla por el clima, los precios o la usura, el banco ejecutará la garantía teniendo como resultado a miles de productores y productoras endeudados y expulsados de sus tierras. Frenar esta ley es urgente, pero no alcanza. La experiencia histórica nos enseña que mientras existe el latifundio y la propiedad privada capitalista de la tierra, el despojo se reeditará una y otra vez. Y mientras el Estado siga siendo un Estado republicano burgués, las naciones indígenas originarias seguirán siendo oprimidas. En ese sentido, es urgente forjar la más amplia solidaridad entre trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y sectores populares. La unidad para movilizarnos desde abajo de manera independiente del gobierno y los partidos políticos capitalistas. Es la única respuesta para frenar no solo esta ley, sino todo el paquete de ajuste que impone el gobierno de Rodrigo Paz. El año 2025, el INRA con la Fundación ARU publicaron un libro titulado La Reforma Agraria en Cifras, que nos ayuda a ver cómo se expresan las desigualdades en la actual distribución de tierras en el país. Hablamos, por ejemplo, que la mayor cantidad de títulos entregados
son en los valles y el altiplano. Ahí estamos hablando más allá del 80% de los títulos se encuentran entre valles y altiplano. Sin embargo, la mayor acumulación de tierra se encuentra en los llanos tropicales, es decir, en Santa Cruz y en el Beni. Cuando hablamos, ya viendo esta segunda imagen, hablamos de prácticamente el 30, casi el 40% de la superficie que se encuentra entre Beni y Santa Cruz, acumulada en manos de menos del 7% de los titulares. En los valles y el altiplano hablamos de un 22% de la superficie que se va a encontrar en un 66% de los títulos. En el Gran Chaco y la Amazonía vemos en cambio un 19% de la superficie en apenas 2% de los títulos. Si vemos este mapa vamos a ver cómo estas manchas rosadas van a representar las rosadas claras y las fucsia, la tierra en títulos empresariales y medianas. Las verdes, la rosada oscura y la amarilla van a representar tierras comunitarias, TIOC y pequeñas. La ley 1720 apunta a una mayor concentración de tierras, al despojo de los pequeños propietarios y a la consolidación de los grandes agroindustriales. Cuando empezó su gobierno Rodrigo Paz, llegó el presidente del BID a comprometer entre los años 2026 y 2028 un monto de 4.500 millones de dólares en créditos para Bolivia. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones para el periodo 2026-2028. Es casi 6 veces más que el periodo anterior. Lo que no publicaron era el 3 doritos después. Y lo hemos probado. Hasta el 20 de marzo, Bolivia pagó, durante el mes de marzo, más de 500 millones de dólares de deuda externa. En un solo mes se pagaron más de 500 millones de dólares de deuda externa. Esta cifra es muy importante porque este es el mayor pago de deuda externa que Bolivia enfrentó en toda su historia. Hace un par de semanas, el gobierno de Rodrigo Paz pagó 500 millones de dólares en servicio de deuda externa. Ahora nos vamos a ver el ofertón que nos ha planteado el ministro Espinosa. Evidentemente nos plantea que hemos pagado la mayor cuota de servicio de deuda externa en la historia del país. Estamos hablando de 500 millones de dólares el mes de marzo de este año. Sin embargo, veamos cuánto hemos recibido de créditos internacionales en el mismo periodo, porque evidentemente no todo el dinero comprometido se desembolsa en el mismo momento, sino que se va desembolsando conforme se cumplen ciertos indicadores de los acuerdos firmados. En este caso, durante los 3 primeros meses del año recibimos 155.5 millones de dólares. ¡Qué ofertón!, ¿no? Nos desembolsaron 155 millones y devolvimos 500 millones. En fin, ya lo tienen claro desde el gobierno cómo van a pagar la deuda. Primero han ido a vaciar la reserva internacional y ahora tienen la mirada puesta en las empresas estatales. Para hablar de deuda externa nos vamos a los números. En el informe publicado del reporte de la deuda externa por el Banco Central de Bolivia el 31 de marzo de este año, se establece que tenemos una deuda externa de 13.429 millones de dólares. Esta deuda se reparte en 3 piezas. La multilateral, que equivale a 10.199 millones de dólares, que es fundamentalmente con la BID, con la CAF, con el Banco Mundial y con Fonplata. Luego vienen las deudas bilaterales, fundamentalmente con la República Popular de China y con Francia. Y luego vienen los títulos de deuda. Que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Con estas palabras cierra su canción Silvio Rodríguez.
Justo ayer, el 16, se celebró en Cuba lo que se conmemora entre el 17 y 20 de abril, que fue la invasión de la Bahía de Cochinos de parte de un grupo de mercenarios hace 65 años que procuraron invadir la isla rebelde. Vamos a compartir algunas líneas igual de La Izquierda Diario de Diego Dalay, que rememora sobre este hecho histórico. Plantea, con la victoria en Playa Girón se coronaba la primera revolución obrera y campesina en el continente, que en apenas 2 años de haber derrocado al dictador Fulgencio Batista, expropió a los capitalistas y terratenientes y echó a los monopolios que expoliaban al país, demostrando que era la única forma de resolver esa gran tarea histórica, romper la sumisión semicolonial al imperialismo. Las grandes reivindicaciones obreras y campesinas de acabar con la sangrienta dictadura y repartir la tierra entre quienes trabajan y acabar con una desocupación estructural de más del 25%, así como conquistar la salud y educación universales, solo se consiguió desmontando por completo al ejército batista y demás fuerzas de represión, nacionalizando la industria azucarera y expropiando centrales y cañaverales, así como las grandes empresas yanquis que controlaban la electricidad, el petróleo y demás resortes fundamentales de la economía. El programa Simplemente Democrático de Fidel Castro y del movimiento 26 de julio, que pretendía restaurar una democracia parlamentaria en base a la Constitución de 1940 y aplicar una reforma agraria moderada, fue rápidamente superado por el propio enfrentamiento irreconciliable entre la clase obrera y demás sectores explotados y oprimidos por un lado y la gran burguesía terrateniente y el imperialismo por el otro. Mientras los primeros empujaban machete en mano al gobierno a medidas cada vez más radicales, los segundos radicalizaban su resistencia con sabotajes de todo tipo, desde económicos como la progresiva reducción de la compra de azúcar o la negativa a refinar petróleo para abastecer de combustible al país de parte de Estados Unidos, hasta abiertamente terroristas incendiando cañaverales, poniendo bombas en generadores eléctricos, zonas portuarias de acopio y hasta lugares de concurrencia pública con saldos de decenas de muertes y heridos. El N26 se estremecía en medio de esta situación y sus sectores más de derecha rompían con el gobierno y lo enfrentaban abiertamente. Y ante esta creciente tensión política y social, Fidel Castro llamó al pueblo a organizarse por la revolución. La medida fue ratificada por el 10º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en noviembre del 59. El 4 de marzo se produjo un nuevo atentado contrarrevolucionario con la voladura del buque francés La Coubre, que traía armas y municiones. Los trabajadores y estudiantes que venían movilizándose, tomando centrales y empresas masivamente, empezaron a organizarse en milicias nacionales revolucionarias y los comités de defensa de la revolución para sostener las inmensas conquistas sociales con las armas en la mano. En pocos meses, las milicias se nutrieron de cientos de miles de obreros y campesinos, quintuplicando las fuerzas que había tenido el ejército de Batista. En 1961, la tensión con Estados Unidos llegaba a su clímax. Quedaba cada vez más clara la imposibilidad de negociar o convivir pacíficamente con el imperialismo. El presidente demócrata Kennedy rompió relaciones diplomáticas y cortó definitivamente la compra de azúcar los primeros meses del año. La CIA venía desde hace meses organizando un ataque militar contra Cuba y fomentando actos terroristas y de boicot a la economía. El 15 de abril, la Fuerza Aérea Yankee, pintando traicioneramente insignias cubanas en los aviones, bombardearon los aeropuertos cubanos para tener la supremacía aérea que facilitaría la invasión. El gobierno cubano declaró la alerta y la movilización general del pueblo y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuya columna vertebral era el ejército rebelde y las milicias. Al mismo tiempo, Fidel Castro reconocía y señaló una realidad indiscutible. El imperialismo atacaba porque no toleraba una revolución de carácter socialista en América Latina. El 17 de abril se produjo el desembarco en Bahía Cochinos
por Playa Larga. El pequeño contingente de milicianos intentó repeler la invasión, pero fue superado en número y armamento. Sin embargo, esta heroica resistencia retrasó el avance mercenario y dificultó que se consolidara una cabecera de playa. Al día siguiente, los combates se extienden a Playa Girón y al poblado de San Blas, y comienzan a llegar las columnas del ejército rebelde y las milicias, incluyendo tanques y artillería. Mientras tanto, la pequeña Fuerza Aérea Revolucionaria acosó sin tregua a los buques yanquis que debieron retirarse mar adentro. Con los enfrentamientos finales en Playa Girón, que culminaron el 19 por la tarde, la invasión era frustrada. Miles de mercenarios eran hechos prisioneros para rendir cuentas ante el pueblo cubano. La movilización revolucionaria de las masas a través de las milicias había dado por tierra en apenas 3 días con la agresión imperialista y mercenaria. Estas organizaciones de masas revolucionarias, milicias y CDR fueron posteriormente asimiladas al proceso de institucionalización de la revolución, con la que la burocracia castrista, apoyada en la autoridad que le daba haber dirigido el proceso revolucionario, terminó aplacando la energía combativa y el espíritu crítico, imponiendo un régimen de partido único. Cuba, hoy por hoy, se encuentra en el ojo de la tormenta. Después de las amenazas que hizo Trump contra Cuba, considerando el bombardeo y el gobierno títere que tiene en Venezuela, el bombardeo que lleva a cabo contra Irán hoy en una tregua muy frágil, hoy Cuba ocupa un lugar particularmente sensible. La política imperialista no solo quiere asfixiar económicamente la isla, sino que busca liquidar el histórico significado de la revolución. No es simplemente un país con dificultad económica, es el primer país, el primer estado obrero del continente que surge de una revolución que expropió al capital, que expulsó al imperialismo estadounidense y se mantuvo a pesar de estar a escasas millas de la mayor potencia del planeta. A pesar de la burocratización de su régimen político, por el alto grado de la descomposición del Estado surgido de la revolución, el retroceso de las conquistas económicas y sociales constituye una afrenta política y simbólica para la soberbia imperialista. Por eso, el bloqueo criminal no fue desmontado anteriormente por ningún gobierno estadounidense, ni demócrata ni republicano. Lejos de eso, se ha mantenido como política de Estado y hoy se profundiza. Nuestra oposición tanto a las medidas de Trump como al bloqueo criminal, que ya lleva 64 años, es incondicional. Esto lo planteamos desde una posición independiente del régimen burocrático cubano, que implica enfrentar las medidas de restauración capitalista y los ataques a los derechos democráticos de los trabajadores y sectores populares que defiendan las conquistas sociales de la revolución. Este es un extracto del comunicado que saca la corriente Revolución Permanente, Cuarta Internacional, respecto a lo que acontece en Cuba. Que describan pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Para ir cerrando hoy, a modo de recordar la heroica resistencia del pueblo cubano contra la invasión imperialista hace ya 65 años, a manera también de reivindicar y mandar todas nuestras fuerzas, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a los compañeros, compañeras marchistas que vienen destepando desde el Beni en una larga caminata, en una larga marcha hasta la ciudad de La Paz para rechazar la ley 1720. Recordemos que la única forma de vencer es organizarnos desde abajo, con independencia política de clase, con un objetivo claro. Hoy toca organizarnos, luchar, resistir
contra este gobierno, contra su ajuste, contra la devaluación, contra el saqueo, pero también mirando con un horizonte de que otro mundo es posible. No el pueblo trabajador. Nos organizamos desde abajo por la revolución. La salida es por izquierda, no girar a la derecha.